Hermanos queridos, me propuse hace algunas semanas atrás iniciar una nueva serie de sermones que tenía que ver con conocer nosotros como iglesia cuál es nuestra verdadera identidad como iglesia reformada. ¿Cuál es la identidad de la iglesia reformada? ¿Cuál es la identidad de la iglesia cristiana, protestante y reformada? ¿Qué nos une con la iglesia antigua? ¿Qué nos distingue de aquellas nuevas denominaciones y sectas que han aparecido los últimos siglos? En ese sentido, hermanos amados, espero con la ayuda del Señor poder profundizar en este punto y que usted y yo, todos juntos, conozcamos y amemos cuál es nuestra profunda identidad histórica que tenemos como iglesia de Cristo. Porque venimos, hermanos amados, venimos caminando sobre hombros de gigantes, hombres y mujeres que en su debido tiempo lucharon por preservar la pureza doctrinal, la pureza de la palabra. Hombres que dieron su vida, hermanos amados, y que lucharon para poder, hermanos amados, traer una reforma a la iglesia en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio del profundo misticismo y tantas cosas que habían en una época oscura del mundo, de la historia de la humanidad. En ese sentido, este primer sermón, hermanos, tiene por título ¿Quiénes son los verdaderos católicos? ¿Quiénes son los verdaderos católicos? Y usted inmediatamente, yo sé que esta pregunta ya inmediatamente llama la atención. Llama la atención porque no estamos del todo acostumbrados a tratar con este tipo de temas. También reconozco que muchos de los hermanos que vienen a la fe reformada vienen de un trasfondo más bien pentecostal o más bien carismático, en muchos casos del medio del evangelicalismo, y por lo tanto se desconoce mucho cuál es el arraigo histórico que la iglesia reformada tiene. Amén. En ese sentido quiero comenzar esta nueva serie de sermones con una imagen muy simple. Con una imagen muy simple pero potente. Imagina que alguien te pregunte lo siguiente: ¿y tú de qué iglesia eres? Y muchos de nosotros responderíamos: bueno, yo soy evangélico, o soy protestante, o soy reformado. Pero si le preguntas a esa misma persona qué significa ser católico, probablemente dirá: católicos son aquellos que van a la iglesia romana, ¿verdad? A los que se van a confesar con el curita y a los que van a hacer todo ese tipo de rituales en medio de la iglesia católica romana. Y es aquí donde tenemos un gran problema nosotros, hermanos amados, porque la palabra católico significa universal, no significa romano. Y durante siglos los cristianos, todos los cristianos, se han llamado a sí mismos católicos porque han comprendido que existe solamente una fe, un solo Señor, una sola iglesia con todas las congregaciones del orbe del mundo, no importando su raza, no importando su cultura o posición geográfica. De ahí la importancia del concepto católico como universal y no circunscrito simplemente a una iglesia en un lugar determinado como lo hace Roma. Además, hermanos amados, con el tiempo Roma se apropió de este término. Roma se apropió de este concepto y hoy muchos piensan que si no eres romano, no eres católico. Muchos piensan que si no estás sujeto al papado, no eres un católico de verdad. O que ser católico, dicen ellos, es necesariamente estar sujeto al papa de la iglesia romana. Hermanos amados, además hoy en día con la proliferación de las redes sociales, del streaming, hoy día vemos un montón de apologetas católicos romanos que andan en redes sociales y se aprovechan de esto. Se acercan a jóvenes evangélicos que no tienen verdaderamente fundamentos sólidos en su fe, ¿verdad? Se acercan a los hermanos menos firmes en sus convicciones teológicas y les dicen: mira, tu iglesia es una iglesia nueva, la mía es la iglesia de siempre. Si quieres ser católico de verdad, tienes que volver a Roma, te dicen ellos. Y tristemente muchos que no tienen clara su identidad son confundidos. Por eso, hermanos amados, quiero ser muy claro con esta serie. Mi objetivo como pastor de la iglesia es afirmar dónde estamos parados como iglesia, quiénes somos como iglesia, cuál es nuestra verdadera identidad y por qué podemos decir con toda seguridad que sí somos católicos, pero no romanos. Sí somos católicos, pero no romanos. En ese sentido, hermanos queridos, la Reforma no inventó una nueva fe.
La Reforma nunca quiso inventar una nueva fe. Martín Lutero, Juan Calvino, Casiodoro de Reina, por ejemplo, y tantos otros no quisieron fundar una especie de secta u otra iglesia fuera de la única iglesia que ha existido a lo largo de la historia. Su único deseo era volver a la fe, a la verdadera fe que una vez fue dada a los santos, ¿verdad? A la verdadera fe que una vez le fue dada a los santos por medio de los apóstoles. Ellos se vieron a sí mismos como los verdaderos católicos, fieles a la iglesia del Señor, fieles a la iglesia universal y apostólica, pero reformados a la luz de la palabra, no a la luz de las tradiciones, no a la luz de edictos papales, sino a la luz de las Escrituras. Así que en esta primera predicación vamos a preguntarnos ¿quiénes son los verdaderos católicos? Y veremos que los verdaderos católicos son aquellos que guardan el depósito de la fe apostólica y que confiesan a Cristo como Señor y que permanecen firmes en la palabra de Dios, que es la inerrante revelación divina. En ese sentido, acompáñenme al primer punto, la fe que fue una vez dada a los santos. Dice Judas, la lectura bíblica la tuvimos ahí en Judas, en el versículo 3 dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, dice Judas, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. El autor de este texto es Judas, quien según la tradición es hermano del Señor Jesús, hermano de Jacobo, también se presenta ahí como hermano de Jacobo, ¿verdad? Y este hombre escribe a los creyentes que estaban enfrentando frente a enseñanza de falsos maestros que ponían en peligro la pureza del evangelio. Y lo que hace es exhortarles, animarles. ¿A qué cosa? A contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos amados, de repente tenemos tanto miedo en este mundo donde cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere pensar, y en este mundo posmoderno en el que cada uno tiene su propia verdad, ¿verdad? Tenemos miedo a establecer con fe cuál es nuestra fe reformada y la verdad, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a contender. Pero veamos una cosa. Aquí el concepto de fe, ¿verdad? Porque dice contiende ardientemente por la fe. Este concepto de fe no significa simplemente creer, ¿verdad? Judas no está tratando aquí con la cuestión subjetiva que ocurre en el interior del ser humano cuando cree. Nosotros creemos y es algo subjetivo, ocurre al interior de tu corazón, ¿verdad? Esa es la fe. Pero Judas no está hablando de ese tipo de fe, sino que la fe en este contexto es el contenido de lo que se cree. ¿Ya? Es el contenido de lo que es creído, lo que en la tradición de la iglesia antigua se le conoce como el depósito doctrinal transmitido por los apóstoles. En otras palabras, la fe que tenemos que defender, según Judas, es esa fe que fue depositada una vez por los apóstoles a la iglesia. Y si avanzamos con el versículo, Judas dice que este depósito ya ha sido dada una vez, ¿verdad? Ya ha sido dada una vez. En ese sentido, la frase una vez dada, que hace alusión al griego apax, ¿verdad? Significa que la revelación ya está completa y cerrada. O sea, la revelación ya fue dada. Por lo tanto, no hay una nueva fe, no habrá otra fe, no existe otro evangelio, no existe otra revelación, sino la que el Señor una vez dio a la iglesia por medio de los apóstoles y por la cual la iglesia debe contender ardientemente. Por lo tanto, aquí se establece un principio epistemológico, o un principio, mejor dicho, del conocimiento. ¿A dónde busco el conocimiento como ser humano? ¿A dónde busco el conocimiento como cristiano? ¿A dónde busco la verdad? Y este principio que marcó a la iglesia antigua, ¿verdad? Pero que en algún momento fue pasada a llevar, tiene relación con esto. Me refiero que la iglesia no es la que crea la fe. No es la iglesia la que crea la fe, hermanos amados. No es la iglesia, no es el pastor, no es un presbiterio, no es un clero, no es un papa supuestamente infalible el que dice qué cosa debes creer y qué cosa no debes creer, ¿verdad? A eso me refiero con epistemológico. ¿Dónde busco la verdad? ¿En el papa? ¿En la iglesia? ¿O según la reforma? ¿En la palabra de Dios? Hermanos amados,
La iglesia no es la que crea la fe. La iglesia no es la que redefine la fe. Y la iglesia, ¿verdad?, no es la que adapta la fe a los tiempos modernos, ¿verdad? Porque la fe fue dada por Dios. Es Dios el autor de la fe. Y fue dada una vez y para siempre en la Escritura y en la enseñanza apostólica. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Por favor, búsquelo. Efesios 2, 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, ¿quiénes ponen el fundamento para la fe de la iglesia? Según este pasaje, los apóstoles. No, yo no estoy hablando de esos neoapóstoles que hoy día se creen, ¿verdad?, superpoderosos y carismáticos ahí a los cuales hay que pactarles. No estoy hablando de esos apóstoles. Estoy hablando de los apóstoles que escribieron la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que debemos edificarnos sobre ese fundamento, el fundamento apostólico, el depósito de la fe. Y es por eso, amados hermanos, que los primeros cristianos confesaban esta fe bíblica y apostólica en confesiones que resumían este depósito, como lo son el credo apostólico, el credo niceno, que son un resumen de esa fe que una vez fue dada a la iglesia. Cuando la Reforma estalló en el siglo XVI, el conflicto no era por inventar una nueva iglesia, ¿verdad? Tampoco era una nueva fe, sino el conflicto vino por regresar a esa misma fe apostólica que había sido adulterada por Roma, ¿verdad?, añadiéndosele una larga lista de dogmas, ¿verdad?, y abusos que distorsionaban profundamente la centralidad del evangelio. El credo es simple. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, ¿verdad? Nos dice exactamente lo que tú y yo debemos creer. Pero lamentablemente, durante siglos hubo una iglesia, ¿verdad?, apóstata, que incluyó un sinfín de dogmas que tergiversaron esa fe apostólica. María como corredentora, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, ¿verdad?, la infalibilidad del Papa y un montón de dogmas que nada tienen que ver con la fe apostólica, que nada tienen que ver con lo que los cristianos realmente católicos han creído por siempre. Hermanos amados, por ejemplo, Juan González de Sevilla, un varón en 1559, que fue clérigo español y se convirtió a la fe reformada, dijo lo siguiente. Él sabía que, se negó, mejor dicho, a añadir el concepto romano al credo cuando dijo: creo en la iglesia católica. Y lo dejó hasta ahí. Él sabía que católico no significaba romano. Él sabía que católico no significaba estar bajo, ¿verdad?, la sumisión, sometido al Papa, sino la iglesia de Cristo, que es católica, que es universal, fundada en la fe apostólica, que es católica. ¿No le parece un oxímoron decir que alguien es católico y a la vez es romano? O se es de Roma o se es universal, ¿verdad? O estás circunscripto a una jurisdicción específica, o sí crees en la iglesia universal. Ahora bien, hoy, cuando un apologeta romano afirma que los evangélicos no son la iglesia de siempre, nosotros deberíamos responder con firmeza: sí lo somos. ¿Sabes por qué? Porque guardamos la fe que una vez le fue dada a los santos. Nosotros sí guardamos la fe, el depósito que una vez sí le fue dada a los santos. Por lo tanto, nuestro fundamento no está en una institución ni en un papa, sino en el evangelio eterno de Cristo. Y contender por la fe no significa ser arrogantes o polémicos, sino defender con humildad pero con firmeza la verdad santa del evangelio dado por los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque la fe una vez dada no es un sistema vacío, meramente intelectual. La fe de la que habla Judas aquí es Cristo mismo. Es defender la suficiencia de Cristo. Es defender la centralidad de Cristo, hermanos amados. Es defender su encarnación. Es defender su vida perfecta. Es defender su muerte en nuestro lugar. Es defender su resurrección, su regreso y principalmente su suficiencia, porque eso fue lo que más fue atacado por Roma. Si la verdadera catolicidad consiste en guardar la fe dada por los apóstoles, entonces deberíamos preguntarnos: ¿cómo se mantiene esa fe de generación en generación? Pablo nos da la respuesta en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14.
Y ahí te invito a pasar al punto 2, la fidelidad de la enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14? Dice, este es un consejo, una exhortación de Pablo a Timoteo. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y termina, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, en un tiempo de apostasía, en un tiempo de confusión, y le ordena lo siguiente, retén, o sea, guarda, sostiene, ¿verdad?, la forma de las sanas palabras que oíste de mí, y guarda el buen depósito del Espíritu Santo. La frase forma de las sanas palabras habla de un patrón fijo de enseñanza, de un contenido de enseñanza, no sujeto a intervenciones humanas, ¿verdad? Se trata de algo que ya está formado. Guarda la forma, o sea, guarda lo que ya ha sido formado, en otras palabras, ¿verdad? No le añadas, no le quites, no empieces con supersticiones, no empieces con nada más, porque en medio de la iglesia de Éfeso, la que pastoreaba Timoteo, había muchos que usaban vanas palabrerías, ¿verdad? Fábulas, y y elucubraban en su mente un montón de supersticiones. Pero el apóstol le dice, guarda, ¿verdad? Guarda eso que ya ha sido formado. Por lo tanto, eso ya no está sujeto a variación, ya no está sujeto a cambio. El evangelio no puede ser cambiado. Además, el depósito, que viene del griego parateke, es un tesoro confiado para ser guardado, para ser cuidado, para ser protegido, no alterado. Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo subraya aquí es que el guardián último de la fe no es una institución humana, sino el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice, al final dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De modo, hermanos, que es el Espíritu Santo que mora en los creyentes y que guarda la pureza de la fe en el corazón de cada creyente. Lo que pretendo decir con esto es que la verdadera catolicidad no depende de Roma como guardiana de la fe. No es ella la que tiene la verdad, ¿verdad? No depende de ella, sino del Espíritu Santo que guarda a la iglesia por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo la que nos lleva a toda justicia y a toda verdad por medio de las sagradas Escrituras. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido llamada a custodiar este depósito, a guardar esta fe pura. Y ese depósito lo podemos ver cuidado a través de los credos, a través de las confesiones, a través de la predicación de la palabra, a través de la cena del Señor. Pero cuando la tradición empezó a contradecir, ¿verdad?, las palabras, y fue colocada al mismo nivel de autoridad que las Escrituras, los reformadores recordaron que el depósito no le pertenece al Papa, no le pertenece a los concilios infalibles, a los concilios falibles, sino a Cristo y su Santo Espíritu. Es a Él que tiene, ¿verdad?, la autoridad y la palabra. Casiodoro de Reina, el autor de la Biblia del Oso, la primera traducción al español, de ahí viene el término la Reina Valera, ¿verdad? Por eso, por reina, ¿verdad? Casiodoro de Reina lo expresó de la siguiente manera, lo que acabo de decir. El verdadero católico, dijo él, ¿verdad?, es quien cree y profesa lo que la Iglesia Universal sostiene conforme a las Escrituras y los credos históricos. Ese es el verdadero católico, el que está de acuerdo a las Escrituras y a los credos que fueron el depósito de la fe. Hermanos, hoy muchos cristianos viven su fe como si fuera algo personal, algo subjetivo, ¿verdad? Sin anclaje en el depósito recibido, sin anclaje en esa fe histórica que confesaron los cristianos. Y eso los hace vulnerables a ser arrastrados por sectas, ¿verdad? Qué doloroso es ver cuando alguien sale de la iglesia evangélica y se va a una iglesia mormona, a una iglesia unicitaria, a una iglesia testigo de Jehová. No tiene arraigo histórico, ¿verdad? Entonces son vulnerables a ser arrastrados por sectas, por movimientos modernos alejados de la fe apostólica o por apologetas romanos que los quieren esclavizar nuevamente al Papa. De modo que la tarea de la iglesia, nuestra tarea como iglesia, no es inventar doctrinas, sino guardar
y transmitir fielmente el Evangelio de Cristo a la próxima generación. Una vez en un sínodo de la iglesia, un pastor hizo la siguiente pregunta: ¿Qué iglesia le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué iglesia le queremos dejar a los jóvenes de nuestra congregación? Con todos los embates de la modernidad, con todas las ideologías que quieren permear la solidez del Evangelio, ¿qué tipo de iglesia le queremos dejar a nuestros jóvenes? Hermanos amados, la iglesia debe transmitir fielmente el Evangelio de Cristo a la próxima generación. Cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela, cada maestro de la congregación es un guardián del depósito, porque nosotros transmitimos nuestra fe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esa fe que tú tienes, que te fue transmitido por tu abuela Loida, ¿verdad? Por tu madre. Esa fe se transmite, hermanos amados. Esa sanidad, esas palabras sanas son transmitidas de generación en generación. Pregunta: ¿estás guardando el depósito? ¿O lo estás diluyendo por la falta de convicción o por miedo a la presión cultural? Es fácil, hermanos, dejar entrar el liberalismo dentro de la iglesia o el liberalismo dentro de nuestro pensamiento cristiano, porque la cultura está tan fuertemente, ¿verdad?, imponiéndose frente a la fe. Por lo tanto, hermano, esta pregunta es muy atingente. ¿Estás guardando el depósito? ¿Estás guardando con transparencia la palabra del Señor? Hermanos, Cristo mismo es el tesoro del Evangelio que guardamos. Él es el fundamento puesto una vez y para siempre. El Evangelio se puede resumir en dos palabras, ¿verdad? O en una frase, ¿verdad? Cristo más nada es igual a todo. Todo lo que necesita el hombre para ser salvo es Cristo. El Espíritu Santo, hermano, no nos guarda para venerar una tradición muerta. No nos guarda para venerar simplemente rituales o tradiciones, sino para preservar en la comunión viva con Cristo. Nos guarda para preservarnos en la comunión con Cristo. Ahora que hemos visto que la fe fue dada una vez y que debemos guardarla como depósito por el Espíritu Santo, necesitamos responder una pregunta histórica que es clave. ¿Qué significó entonces la reforma? ¿Qué significa para nosotros la reforma? ¿Se trata de inventar algo nuevo o recuperar el verdadero catolicismo? Eso nos lleva a nuestro tercer punto: la reforma como continuidad, no como ruptura. Hermano, lo que quiero que entendamos con mucha claridad es lo siguiente: la reforma del siglo XVI no fue un proyecto de una nueva iglesia, que es lo que generalmente acusan los católicos romanos, ¿verdad? Los romanistas. O para diferenciarlos de manera clara, los papistas, ¿ya? Los reformados llamaron a los católicos romanos papistas, porque para ellos lo principal era la autoridad del Papa, antes que las Escrituras. De ahí, papista. Hermanos, la reforma del siglo no fue un nuevo proyecto. No fue un grupo de hombres que se despertaron un día pensando: vamos a crear otra nueva religión. No, la reforma fue ante todo un movimiento, pero un movimiento de restauración, un movimiento de continuidad de lo sagrado, de lo santo. Porque los reformadores estaban convencidos de que Roma se había apartado de la fe apostólica. Roma se había apartado del depósito de la fe. Y por eso levantaron su voz, no para crear algo nuevo, sino para llamar a la iglesia a volver al Evangelio de Jesucristo, a volver a la suficiencia de Cristo. Martín Lutero lo expresó de la siguiente manera. Él dijo sus famosas frases: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Esas fueron sus palabras, las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms, ¿verdad?, frente a la interpelación que le hicieron los papistas. Eso es lo que lo movía. No un espíritu de rebeldía, sino una sumisión profunda a las Escrituras. Eso fue lo que lo movió. Y esto no era algo exclusivo en Alemania con Martín Lutero, sino que en casi toda Europa también hubo hombres que entendieron esto. En España, por ejemplo, Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia al español, la famosa Biblia del Oso, en 1569, se presentó a sí mismo como un católico verdadero. ¿Pero qué quería decir con esto? Lo que quería decir es que él era un heredero de la fe de los apóstoles, de los credos antiguos, de la iglesia universal. Católico, sí, pero no romano. Otro ejemplo conmovedor
es el de los hermanos protestantes que fueron llevados al martirio en Sevilla en 1559 en España. Al llegar al momento de recitar el credo, se les pidió que añadieran la palabra romana después de decir creo en la Iglesia Católica. ¿Y sabe qué hicieron? Con valentía se negaron a añadirlo y solo dijeron creemos en la Santa Iglesia Católica. Pero entendiendo que esa iglesia no estaba limitada a Roma, sino que es la iglesia de Cristo en todos los tiempos y lugares donde se proclama la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que quiero que guardemos en el corazón. Ser reformados no es, ¿verdad? No es ser menos iglesia, ni una versión reducida del cristianismo. Ser reformados es ser verdaderamente católico, enraizados en la palabra de Dios y en la fe de los apóstoles, purificados de los errores que se fueron acumulando por Roma en la Edad Media. Por eso cuando alguien nos pregunte, ¿usted de qué iglesia es?, no tenemos que avergonzarnos ni titubear. Podemos responder con convicción: somos parte de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia católica que guarda el evangelio de Jesucristo conforme a las sagradas escrituras. Como conclusión, hermanos, hoy hemos visto que los verdaderos católicos no son los que siguen ciegamente a una institución, sino los que guardan una fe. La fe que una vez fue dada a los santos, al depósito apostólico que el Espíritu Santo conserva en la iglesia. Y hemos recordado que la reforma no fue una ruptura con la iglesia verdadera, sino una llamada a volver al evangelio, a volver a Cristo, a volver a la palabra. Por lo tanto, hermanos, esto significa que no debemos tener ningún complejo frente a quienes nos dicen ustedes no son la iglesia de siempre, porque sí lo somos, porque estamos anclados en la misma fe apostólica, confesamos al mismo Cristo, vivimos bajo la misma palabra que los apóstoles y los padres de la iglesia. Y aquí viene el llamado pastoral. ¿Estás tú guardando la fe apostólica? ¿Estás tú alimentándote de la palabra de Dios? ¿Estás valorando el depósito que Dios nos ha confiado? ¿Estás valorando el evangelio centrado en Cristo como es claramente presentado por las escrituras? ¿O quieres vivir o vives como si esto fuera algo ligero, algo que sí se puede negociar? Hermanos, hoy más que nunca necesitamos afirmar nuestra identidad como católicos reformados, para que nadie nos engañe con tradiciones humanas ni con filosofías huecas, sino que estemos firmes en Cristo y su evangelio. Ahora bien, también tenemos que reconocer algo importante. Aunque compartimos con toda la iglesia cristiana una fe, ¿verdad?, en la Trinidad, en Cristo encarnado, ¿verdad?, en el Dios encarnado, muerto y resucitado, también hay un terreno común con los católicos romanos y con los ortodoxos que muchas veces olvidamos. Y si queremos afirmar nuestra identidad, no basta solamente con saber qué cosas nos distinguen, ¿verdad?, sino que también debemos recordar lo que nos une con la iglesia de todos los tiempos. Y ese será nuestro próximo paso. En el siguiente sermón vamos a mirar juntos nuestra herencia común con toda la cristiandad. Y veremos que la iglesia reformada, lejos de ser un invento nuevo, moderno, es heredera legítima de la fe de los primeros siglos, de los credos, de los concilios, de la fe de toda la iglesia universal. Así que, amados hermanos, afirmemos con gozo y sin miedo que somos católicos pero no romanos, somos reformados pero profundamente universales, somos la iglesia de Cristo, aquella que guarda la fe que una vez le fue dada a los santos. Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.